La función de la palabra se emitió por primera vez en mayo del 2001, hace más de 13 años. Bueno, hace 13 años ya estábamos viviendo o sufriendo, ¿no?, las consecuencias de la sociedad informática y de la era digital. Y esto, nos guste o no nos guste, es un hecho. Y los hechos son los hechos, ¿no? Pero hace 13 años esta situación no era tan crítica como lo es ahora. Y no lo era porque, si bien comenzaban a multiplicarse los estímulos no eran tantos como lo son ahora. Para que haya cultura, para que haya lectura, tiene que haber lo contrario de lo que hay ahora, que es el fenómeno generalizado de la extraversión, el hecho de estar volcado hacia afuera, ¿no? Tener el ánimo pendiente de lo externo. La lectura, la cultura, la adquisición paulatina de cultura, ¿no?, requieren de lo contrario, ¿no?, de la reflexión, de la concentración, del ensimismamiento, etcétera. En una palabra, de la introversión. Pero hoy estamos en un plan de extraversión definitivo. No, repito, nos guste o no nos guste. Y no hay vuelta de hoja. Ya no hay nada que hacer porque estos son hechos irreversibles. Pero, a pesar de eso, debemos ser conscientes de que hoy, pues más que nunca, es necesario que difundamos y que propiciemos la cultura, porque hoy, como nunca antes, la cultura está muy venida a menos. Yo comentaba recientemente que en un diario importante de la capital no salió la relación de los programas de mayor sintonía, los más exitosos de la televisión nacional, y antes, cuando hacían eso mismo, hace muchos años, siempre había un rubro que decía programas culturales, y alguna vez hace ya unos 6 o 7 años, ¿no?, este programa, La Función de la Palabra, fue declarado el mejor programa de conversación de la televisión peruana. Bueno, pero había un rubro que decía programas culturales, ahora no lo hay, ¿no? Entonces ha desaparecido incluso ese tipo de programa, el único que queda es este programa. Bueno, no solamente este programa, porque en este canal hay varios otros programas culturales, ¿no? Y este canal es el único que tiene esos programas culturales. Pero a este paso, repito, este será pues el único y el último bastión de la cultura, ¿no? Porque los otros medios, ¿no?, se interesan poco o nada por difundir la cultura, ¿no? Y el hombre, para que realmente lo sea, debe ser una persona, pues, que se afane por adquirir cultura y que cada vez quiera más cultura y que cada vez sea mejor, ¿no? Pero ahora se está produciendo el fenómeno inverso, o sea, no somos cada vez mejor, sino que somos cada vez peor. ¿Por qué? Porque, insisto, el fenómeno de la extraversión, ¿no?, la cuantía impresionante de extravertidos o extraversos, ahora no la hubo nunca. Y posiblemente después mañana sea incluso mayor, ¿no? Pero es un hecho que merece las más serias reflexiones. Bueno, entonces por eso, y voy a terminar simplemente, un programa como este, y no porque yo lo dirija, ¿no? No, sino porque es un programa cultural, entre otros programas culturales, es más necesario que nunca. Y entonces ahora llegamos al término de un año más, ¿no?, de la función de la palabra. Yo agradezco a los televidentes que me siguen puntualmente y espero pues que el año que viene sigamos en esta tarea común, ¿no?, de esparcir cultura, de difundirla, ¿no?, y de culturizarnos todos más, porque la cultura, ¿no?, el progreso de la cultura es siempre indetenible y nunca cesa. Bien, y ahora, como en otras ocasiones, el programa de fin de año.